no entendemos los tiempos de Dios, pero también no hemos entendido la fiesta del Señor, en el cual el Nuevo Testamento dice que son sombras proféticas de cosas por venir. Las profecías en las fiestas del Señor, presentado por Michael Root. Shalom, este es Michael Root en los jardines de Ofel en Jerusalén. En el capítulo 23 del Evangelio de Mateo, leemos que se dio una acalorada confrontación entre los líderes religiosos y Yahshua. Tuvo lugar en la cima de este muro que forma la plataforma del monte del templo. Al final de una seria regañada, Yahshua dijo que la responsabilidad por toda la sangre justa derramada desde Abel hasta Zacarías caería sobre los líderes religiosos de esa generación. Cerró sus protestas con un ultimátum de las palabras proféticas dichas por el rey David 1000 años antes. No me veréis de nuevo hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde que él prometió que no le veríamos de nuevo hasta que digamos, bendito el que viene en el nombre del Señor, parecería que deberíamos saber el nombre del Señor. El Señor no es un nombre, es un título de nobleza que se le da a cada terrateniente de Inglaterra desde los días del feudalismo. Eso realmente no es lo que el rey David escribió por revelación. Esa declaración profética por parte del Mesías a menudo se pasa por alto, pero la dinámica de la situación es vinculante. Yahshua estaba en el monte del templo durante la fiesta de Sukkot con cientos y tal vez con miles de sus discípulos de la región de Galilea. El propio Yahshua había subido a la fiesta en secreto debido a que los líderes religiosos ya estaban planeando matarlo. Una vez que estuvo sobre la cima del monte del templo, ya estaba relativamente seguro debido al gran número de gente presente. Fue aquí, en el extremo sur del monte del templo, donde estaba el pórtico de Salomón, con sus pórticos al aire libre que ofrecían sombras del sol y una fresca brisa para quienes descansaban y compartían junto las escrituras. Fue aquí donde Yahshua fue acosado por los líderes religiosos que argumentaban tener la autoridad de Moisés. Yahshua expuso su careta y lo denunció en términos muy explícitos. Las versiones griega y española del libro de Mateo pasan por alto este punto completamente, pero el texto antiguo hebreo de Mateo mantiene claramente las palabras originales. Varios padres de la iglesia primitiva reconocen que Mateo escribió su evangelio en hebreo y de acuerdo con el evangelio de Mateo, Yahshua declaró, los sabios y fariseos se sientan en la cátedra de Moisés, es decir, argumentan tener la autoridad de Moisés. Cualquier cosa que él, Moisés, diga, háganlo, pero no hagan de acuerdo con Takanot y Maasim de los fariseos. Takanot se refiere a las leyes hechas por el hombre que anulan la Torá, y Maasim son precedentes legales que cambian la Torá. No sigan a los fariseos, porque ellos dicen que siguen a Moisés, pero no hacen lo que Moisés dijo que hicieran. Yahshua luego se dirigió a los fariseos punto por punto sobre cómo ellos estaban anulando la Torá, proponiendo sus propias reglas y regulaciones religiosas. Él públicamente puso al descubierto su autoridad usurpada y expuso su engaño ante la multitud reunida. Finalmente dio su ultimátum a los religiosos que habían perdido el colmillo. No me verán de nuevo hasta que digan. Y él salió apresuradamente del templo con sus discípulos detrás. Los discípulos estaban muy incómodos con lo que acababa de suceder e intentaron cambiar el tema señalando hacia algunas remodelaciones arquitectónicas recientes a los edificios del templo. Pero el Mesías no estaba dispuesto a cambiar de tema. En lugar de eso dijo, sí, miren todos esos maravillosos edificios y recuerden cómo se ven, porque les digo que no va a quedar piedra sobre piedra. Todos estos maravillosos edificios en la cima del monte del templo van a ser derribados. Los discípulos quedaron sorprendidos. Sabían que destruir el templo significaba que la tela nacional de Israel sería rota en sus costuras. Se quedaron mudos. No abrieron más su boca hasta que se sentaron al lado del monte de los olivos, al otro lado del valle del Cedrón. Luego preguntaron, ¿cuándo sucederán todas estas cosas? ¿Y cuál será la señal de tu venida? El Mesías contestó, cuidado, escuchen que nadie os engañe. Él informa a sus discípulos que las cosas se van a poner peor, pero
que lo peor por venir sucederá antes de su retorno. Hay muchos tiempos difíciles en el futuro que traerán a la humanidad al borde de la destrucción hasta que finalmente digamos, bendito es el que viene en el nombre de... Únase a nosotros en los estudios de televisión de Lester Summerall, donde se grabó esta presentación multimedia. Esto es Profecía Bíblica 101. Ahora, episodio número 4 de una serie de 26 partes sobre las profecías de las fiestas del Señor, el nombre del único Dios verdadero. Esta es la historia cuando se apareció el Mesías en medio de ellos y les dijo, Shalom, Shalom, paz. Las Escrituras dicen que luego les abrió el entendimiento en la Torá y los profetas, todos los ketubín, los demás escritos relacionados con lo que acababa de cumplir. Él abrió su entendimiento. La palabra entendimiento en griego es la palabra sunesis. La palabra sunesis se describe en la literatura griega como el punto en el cual se juntan dos ríos. En los Estados Unidos, el Monongahela y el Allegheny se juntan en Pittsburgh y en ese punto se convierten en un río poderoso, Ohio. Eso es una sunesis. Toda nuestra vida hemos tenido estas diferentes corrientes en nuestra mente. Hemos leído los evangelios y otra literatura y hemos puesto toda esa información en nuestra mente. Ahora, conforme aprendemos acerca de las fiestas del Señor, vamos a poder ver todas esas cosas que en un tiempo parecían estar desconectadas, que usted no sabía cómo juntar, ahora se juntarán como un río poderoso. Esto cambiará su vida porque usted tendrá sunesis. Usted tendrá entendimiento porque el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, le dará ese entendimiento conforme le ilumina estas escrituras. Ahora, estas escrituras dicen que la ley o la Torá contiene una sombra de las cosas buenas por venir. Incluidas en la Torá está lo básico que tenemos que aprender. Esa es la razón de por qué llamamos a esta sección Profecía Bíblica 101. Vamos a ir justo al principio. Usted verá cómo estas cosas ahora tienen sentido conforme regresamos a las Escrituras. Y empezamos con Jeremías en el 16, versículo 14, y encontramos: Por lo tanto, vienen días, dice el Señor, yo traeré a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todos los países a donde los había desterrado. Y dice, oh Señor, fuerza mía y fortaleza mía, refugio mío en el día de angustia. El día de angustia se refiere a los últimos días, cuando Israel regrese a su propia tierra. En ese día, en el día de angustia, cuando los gentiles regresarán a Israel desde los confines de la tierra y dirán, la palabra dirán es un poco débil aquí, porque lo que realmente dice es que clamarán con arrepentimiento. En los últimos días, cuando se profetiza que los gentiles regresarán a Jerusalén desde los confines de la tierra y clamarán en arrepentimiento. De veras que nuestros padres heredaron mentiras, nuestros padres han heredado vanidades y cosas que no aprovechan. Si sus padres heredaron mentiras, entonces lo que le pasaron a usted sería mentiras también. ¿No sabrían? Ni usted tampoco, porque fueron heredadas. Fueron heredadas, se la pasaron a usted. Recuerden que Esteban dijo, nuestros padres recibieron los oráculos vivos para dárnoslos a nosotros, y acerca de la herencia de los gentiles dice, han heredado mentiras, por lo tanto se arrepentirán y exclamarán, hemos heredado mentiras, hemos heredado cosas que no aprovechan. ¿Se hará el hombre dioses para él que no son dioses? Eso es lo que ha sucedido. Conforme empiezo a describir a Ishtar, la diosa de la fertilidad, el resto del mundo reconocería que se trata de la diosa babilónica de la fertilidad. Sin embargo, el nombre Ishtar se pronuncia libremente en las iglesias, aunque hay un mandamiento de Dios que dice, no permitirán que el nombre de otros dioses salga de vuestra boca. Es un mandamiento registrado. En Deuteronomio, Dios también ordena, no aprendan los caminos de los gentiles, no aprendan la manera en que sirven a sus dioses y luego me adoren de la misma manera y digan que es para mí. Y agrega, es una abominación. Es una de las palabras más duras del idioma hebreo. Significa completamente repugnante, repulsivo, asqueroso, podrido y vil. Eso es lo que Dios dice que es. Si usted aprende las maneras de los gentiles y hace las mismas cosas diciendo que es para Dios, esto realmente le repugna. Alguien dirá, bueno,
Eso no es lo que significa,